Vamos a continuar con la segunda de las conferencias que va a impartir el doctor Héctor de Gracia. El profesor Héctor de Gracia, tengo otra anécdota con él. Nos conocimos en cuarto de facultad. Habíamos compartido la carrera, pero misteriosamente hasta cuarto no nos vimos. Él era alumno predilecto de mi estimado, y no digo querido porque le traté poco, le traté solamente 2 cursos, pero supongo que si hubiera tratado más también habría sido muy querido el profesor Antonio Blanco. El profesor Antonio Blanco fue una de esas eminencias que tuvo la investigación española y la Universidad Española que, por desgracia, después de su jubilación, pudimos disfrutar muy poco tiempo. Pues él era alumno predilecto del profesor Blanco, en aquel departamento de arqueología de la Complutense, aquel seminario mítico donde todavía damos las clases rodeados de libros y algunas clases realmente que a mí me impresionaron. El profesor Héctor, como digo, Héctor de Gracia, estudió en la Complutense, se doctoró allí. Actualmente es titular del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Es un gran especialista en arqueología clásica. Ha escrito numerosas obras, muchas de ellas orientadas a mundo griego. Y sobre todo hace algo a lo largo de toda su vida científica y académica que a mí me produce siempre una gran envidia, y es que tiene una obra importantísima enfocada a la promoción y a la alta divulgación del mundo antiguo. Es habitual de todas las revistas españolas que se dedican a historia y con trabajos realmente magníficos, trabajos agradables de leer. Muchos de ellos probablemente los puedan disfrutar ustedes online, en línea, y se los recomiendo, de verdad se los recomiendo, porque se aprende con este tipo de trabajos, se aprende una barbaridad. Al margen de, evidentemente, sus trabajos, digamos, académicos. Yo todavía recuerdo con gran placer una historia del arte griego que escribió allá en su juventud. Me acuerdo que yo creo que la he leído 2 o 3 veces, porque siempre que tengo que mirar algo de arte griego, al primer sitio que acudo es a esa obra del profesor Héctor de Gracia. Pues como digo, posee esas numerosas publicaciones. Pueden acudir a internet con su nombre y seguro que las van a encontrar, muchas de ellas están ahí. Se las aconsejo de verdad. Y poco más que decirle, darle las gracias por haber aceptado mi invitación desde el primer día cuando monté este curso. Yo pensé en él para este tema, para el tema de la creación de ciudades, para que veamos cómo no diferían tanto en el planteamiento general las ciudades de época antigua, ya fueran griegas, ya fueran romanas, de nuestras actuales ciudades. Los conceptos, las concepciones e incluso los cánones, que él nos va a explicar seguramente, pues no varían mucho de los que se han estado empleando y de los que se emplean a la hora de construir una ciudad de nueva planta o de hacer ampliaciones de nuestras actuales ciudades. Les dejo con él. Gracias, Jacobo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, y como de bien nacido es ser agradecido, tengo que en primer lugar mostrar públicamente mi agradecimiento por haber sido invitado a este curso, tanto por mi amigo Javier Cabrero como por el Museo Arqueológico Nacional, para este curso de verano. Yo no sé si el título exacto es Los cánones vitruvianos o Pervivencia vitruviana, pero en todo caso lo que voy a hablar no es solamente construir una ciudad, sino lo que quiero expresar es lo importante que es el peso de un libro en concreto, que es la obra de Vitruvio, que ahora veremos. Evidentemente tendríamos que empezar por algunas cosas, como es la de definir qué queremos decir con ciudad. Todo el mundo estamos acostumbrados a un mundo contemporáneo absolutamente urbanita. Se calcula que actualmente como el 76% de toda la población del planeta vive en ciudades.
y se calcula que en menos de 25 años esa población será cerca ya del 90%. Es decir, que claramente la historia de la humanidad está ligada al nacimiento y desarrollo de las ciudades. Ahora bien, las ciudades no siempre fueron estas megalópolis a las que estamos acostumbrados. Cuando un asentamiento humano es una ciudad, ahí está uno de los núcleos, vamos a decir, de la discusión, vamos a decir, académica sobre el tema. Podemos discutir sobre si 1000 habitantes ya constituye ciudad o si necesitan tener muralla o si hace falta contar con abastecimiento de agua, alguna razón. Evidentemente, todos creo que nos ponemos de acuerdo en que ciudad, urbanismo, es cuando ya existe algo más que un grupo de viviendas. Es decir, que cuando se transforma la agrupación de viviendas que caracteriza una aldea más o menos grande y ya cuenta con, vamos a decir, obra pública alrededor, puede ser modestamente una plaza pavimentada, alrededor de la cual se disponen las casas, que tenga un pequeño drenaje para evitar que el agua de lluvia inunde el espacio común y se saca fuera del conjunto. Puede tener un vallado, una simple empalizada, o puede tener ya una gran obra, como puede ser un muro con un foso, con unas entradas, en fin, una serie de elementos, vamos a decir, comunales. No voy a decir tampoco público, porque todavía en el origen de las ciudades lo público de lo privado no es muy fácil de deslindar. He traído dos imágenes, con un cero de diferencia, 8000, o sea, octavo milenio antes de Cristo, siglo octavo antes de Cristo, que son las distancias que hay entre lo que se considera la ciudad más antigua del mundo, vamos a decir, oriental, mediterráneo, en fin, lo que es la cultura occidental, que es Jericó, y donde se calcula que no había más de 1800 habitantes intramuros en su momento fundacional, con unos muros no muy desarrollados, pero suficientemente importantes como para implicar una obra comunal. Esto no lo hace una persona, ni una familia, sino el conjunto de todos los habitantes que son protegidos por ese muro. Y además disponen calles, disponen plazas, establecen un lugar de un santuario y luego, de una manera más o menos comunal, también la construcción de cada una de las casas. Con eso ya tenemos claramente indicado que es una ciudad, aunque sea un horizonte de 1200, 1500 habitantes. Con Roma pasa lo mismo, siglo VIII a.C. Aquí hay una reconstrucción de lo que podría ser la aldea que da origen a la Roma de Rómulo, a mediados del siglo VIII a.C. El paso siguiente, que ya convierte esta aldea en ciudad, es cuando Rómulo, según la tradición, establece la muralla que rodea esta aldea. Y ya hace una obra pública que afecta a varias familias, a varias viviendas, es decir, a todo un conjunto que ya sale del límite de aldea y se convierte en ciudad. En el siglo I después de Cristo se calcula que en tiempos de Trajano Roma alcanza su punto máximo de número de habitantes, en torno al 1.000.000 de habitantes. Así que cuando hablamos de cifra millonaria para las ciudades, ahora que estamos hablando de México Distrito Federal, 22 millones, Bombay, 16 millones, Estambul, 13 millones, y así, ciudades en las que los millones caen como guindas de una banasta. En el mundo antiguo hay que situar las cifras en otro rango. Roma, como he dicho, es la ciudad más populosa del mundo antiguo, no superada por ninguna, y solamente en el periodo de Trajano, un poquito después, alcanza ese 1.000.000 de habitantes. Hay que esperar a 1800 para la Londres de la primera revolución industrial para que una ciudad alcance de nuevo el 1.000.000 de habitantes. Por tanto, Roma es un hito en ese sentido. Alejandría, en los mejores momentos, no sobrepasó los 600.000 habitantes. La Atenas de Pericles, contando ciudadanos y metecos, no se llegaba a los 100.000 escasos. Es decir, que estamos hablando de ciudades mucho más manejables, con cifras mucho más limitadas. Pero bueno, dicho esto,
Las ciudades se forman de muchas maneras distintas. Esta imagen muestra pues, esa evolución de la muralla de Roma, las interiores, los llamados muros servianos, cuyo origen son unos muros que se remontan al final de la monarquía, finales del siglo VI a.C., y que tendría unos 13 kilómetros de perímetro, encerrando la antigua Roma, que como podéis ver tiene una planta absolutamente irregular, reuniendo lo que serían las famosas 7 colinas, en torno a una vaguada central situada aquí mismo, que es donde, una vez desecado el pantano que ocupaba esta zona, acaba construyéndose el Foro Republicano y que convierte en el centro de la ciudad. Pero una ciudad, como podéis ver, muy lejos de lo que sería una urbe, vamos a decir, planificada, una urbe organizada siguiendo unos patrones. Ni siquiera con la muralla del siglo IV después de Cristo, que es la que estamos viendo en rojo, rodeando esa Roma ya que ha superado el 1.000.000 de habitantes. Y esa se hace ante el peligro de la llegada de los primeros en pueblos, vamos a llamar bárbaros, siguiendo la terminología antigua, movimientos de emigrantes del norte, siguiendo la terminología más actual. La Roma que yo voy a contar hoy es una Roma que tiene sus orígenes, evidentemente, en el mediados del siglo VIII y muy relacionados con el mito, con la religión. De hecho, todos recordamos que la fundación de Roma se hace siguiendo unos rituales que están relacionados con lo que llamamos la disciplina etrusca, porque los primeros romanos están, vamos a decir, no colonizados, pero sí muy influidos por la cultura etrusca superior, o por lo menos más desarrollada, situada inmediatamente al otro lado del río. Etruria, en la época de apogeo, empieza en la margen derecha del Tíber, cuando los romanos están en la margen izquierda. Por tanto, el límite de Etruria es la propia Roma, por lo menos en la zona sur. Y, como no, la disciplina etrusca impregna todos los aspectos de la vida romana. Los romanos eran especialmente considerados por el mundo antiguo como un pueblo muy religioso. Religioso en el sentido romano de la palabra, religioso que sigue cada uno de los pasos de una liturgia perfectamente establecida y que además hay que respetar escrupulosamente. Por eso tienen tanta importancia los augures, los sacerdotes, los que manejan las reglas de la religión a través de sus ritos. Y la fundación de las ciudades tiene que ver con este rito en el que el augur tiene que establecer la orientación de la ciudad, para empezar. Tiene que reflejar la ciudad, el mundo terrenal, el plano terrenal tiene que ser un reflejo del plano celestial. Así que el augur establece las regiones de los dioses del cielo con su bastón, litus, que es ese bastón curvo que lleva en las manos y con las que reparte las secciones del cielo, observa los signos que ocurren y con ello establece su transposición a la tierra. Y en el acto de fundación de una ciudad tiene que establecerse por lo menos 2 o 3 elementos. Uno de ellos, como he dicho, la orientación general de la ciudad, casi mayoritariamente al sur o al sureste, ya por cuestiones religiosas primero, y Vitruvio lo reflejará de otro modo, como veremos después. Otro elemento que hay que establecer es el contacto o la relación entre la tierra y el inframundo. Y por eso se establece lo que estamos viendo aquí, ese eje del mundo, el axis mundi, que obliga a fabricar lo que llamamos un mundus, es decir, un agujero que conecta el mundo terrenal con el subterráneo y en el cual, más o menos por el 1 de noviembre, es decir, 2 de noviembre, nuestro Día de Difuntos, en el mundo romano también se celebra haciendo unos sacrificios. Se abre el mundus, se ponen allí ofrendas para los muertos y después, muy, vamos a decir, ritualmente, se vuelve a tapar hasta el año siguiente. Es decir, que hay un lugar dedicado a lo que es la boca del mundo. Y en un foro romano será la función que tenga el volcanal. Otro elemento que establecen los augures es el trazado de las murallas.
Bueno, aquí voy adelantado con las imágenes. Aquí estamos viendo un mundus etrusco en la ciudad de Marzabotto, que veremos ahora después, donde construido, como veis, con unos muros rodeando un agujero protegido por una rejilla que luego ritualmente se abre y se cierra, como acabo de explicar. El equivalente a ese mundus en Roma está inmediatamente al lado del arco de Septimio Severo. Y es una estructura que quien vaya por allí ve un montón de ladrillos con una puertecita, como podéis ver aquí, y un letrerito que nos dice umbilicus urbi o también mundus, es decir, el ombligo de la ciudad. Y donde ritualmente, aquí protegido por esta especie de habitación circular de ladrillo que después estuvo chapada en mármol alrededor y que después perdió esa chapa de mármol por el expolio de materiales. Y para traer un ejemplo hispano de los varios que se han documentado, en Pollentia, por ejemplo, que he traído el más evidente, que es el de Segóbriga. A unos 100 kilómetros de aquí, en la carretera de Valencia, uno se puede acercar y ver en pleno foro este agujero que estamos viendo aquí, perfectamente delimitado, que constituía el mundus de la ciudad de Segóbriga. Bueno, decía que el tercer elemento era la organización del trazado de las murallas, que tenía que seguir un muy escrupuloso ritual. Para empezar, el augur tenía que establecer que el día fuera adecuado, dies fas. Si no era adecuado, se convertía en un dies nefas, de ahí viene nefasto, que todavía decimos. En latín está, no, en castellano evidentemente está lleno de palabras, procede del latín y las vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Cuando el día es fasto, es adecuado, es un día de fiesta, al fin y al cabo, el augur, después de cumplir con un ritual de purificación, ha de trazar lo que se llama el sulcus primigenius. Sulcus, luego las L se convierte en R y de ahí viene surco. Y el sulcus primigenius, es decir, el trazado original de la ciudad, ha de hacerse siguiendo el sentido de las agujas del reloj, porque el arado romano tiene la vertedera hacia la derecha, entonces echa la tierra hacia la derecha, de modo que va haciendo el trazado de las murallas, levantando el arado para no interrumpir la tierra justo donde van a estar las puertas, porque con el sulcus primigenius se establece el pomerium, es decir, el límite sagrado de la ciudad. Y el pomerium está establecido en ese primer surco. Lo que harán después los constructores va a ser seguir ahondando el surco, toda la tierra de ese surco se convierte en una fosa y se echa hacia el interior hasta formar un talud, un ager, y en lo alto del cual se planta la empalizada que constituye el vallum, la valla, la primera muralla de madera de los orígenes en época, vamos a decir, prehistórica. Tenemos multitud de relieves, monedas, e incluso hasta mosaico, mostrándonos este hecho del hito fundacional. Estos dos señores no son campesinos arando, son augures en el proceso del establecimiento del pomerium de la ciudad. Y aquí vemos, en la parte de abajo sobre todo, el de arriba es un broncecito etrusco de finales del IV, principio del III, que se conserva en el Museo de Arezzo. Y el inferior, en este caso el Museo de Aquileia, en donde vemos este proceso ritual de fundación de la ciudad, donde la yunta está formada por dos toros o dos vacas, como se decía entonces, sin mácula, es decir, sin mácula, sin mancha ninguna, es decir, o totalmente blanco o totalmente negros, una sola capa de color. Y esos son los que van adornados, como podéis ver, con unas mitras, es decir, unos elementos triangulares entre los cuernos, en lo alto del testuz, y del que cuelgan las ínfulas. Por eso son ornamentos religiosos. De ahí vendrá la expresión de darse ínfulas, es darse importancia, porque uno tiene una mitra encima. Bueno, ¿cómo se hace el resto de la ciudad? Ya los propios etruscos habían establecido, estamos viendo Marzabotto, la única ciudad que tenemos completamente excavada y se puede ver con una planta reticular bien clara, calles perfectamente ordenadas en ángulo recto, en perpendiculares unas a otras, con unas vías principales y otras secundarias. Esto está al pie de los Apeninos, que es lo que estamos viendo al fondo, y se puede ver la arboleda del río Renus, que es lo que
estamos viendo, estamos cerca de Bolonia, por tanto, al otro lado de los Apeninos con respecto a lo que es la Etruria propia, y donde se puede ver la disposición de manzanas regulares, de casas formando manzanas regulares que tienen sus paredes intermedias, no medianeras como se hace en la construcción moderna, sino cada casa con su propia pared, algo que luego Roma recuperará incluso legalmente. Para evitar incendios, las casas han de tener en contacto unas con otras, cada una su pared. E incluso si se separan un poquito mejor, para que no se distribuya el fuego tan rápidamente como ocurre en los barrios populosos en los que se hacen casas de madera. O incluso también la organización de un drenaje, como estamos viendo aquí, con cloacas, con salidas a la cloaca principal que va por debajo de las vías. Es decir, una disposición que conocemos como propiamente romana, pero que ya los etruscos lo hacen. Y de hecho los romanos reconocen a los etruscos, a los ingenieros etruscos, su alta capacidad profesional a la hora de hacer, por ejemplo, drenajes de ciudades o incluso drenaje de campos. En Italia es muy abundante en toda la costa central de Italia. Hace un momento ya mi compañero Ángel Morillo ha aludido a las lagunas pontinas, es decir, a las Pontinae paludes, dicen los romanos antiguos, donde la vía Apia se hace con ese asentamiento, con un verdadero murallón de piedra para no perderse en la ciénaga. Pero esas, además de tener peligro con la malaria, ante la falta de tierras para cultivar, lo que se hicieron fue hacer una enorme red de drenaje para el agua, canalizarla hacia el mar y poder cultivar lo que actualmente son unas lagunas, unas tierras muy fértiles, muy abundantes en producción de cereales. Bien, también incluso la ciudad, conocemos por los restos arqueológicos, tanto en Marzaboto como en Bantia y en otros lugares que voy a mostrar ahora, la disposición de una serie de piedras colocadas geométricamente en determinados puntos. Aquí se han documentado esta, 2 y 3 en Marzaboto, que me ha permitido calcular dónde estarían las otras. Unas piedras, algunas de ellas marcadas con una cruz e incluso con unas letras que nos van indicando el reparto del solar urbano en lotes. Por tanto, cada una de ellas perfectamente establecido, la red, como digo, el sistema reticular. Bueno, vamos a Roma. Lo que estábamos viendo en época de Rómulo era un estadio un poco más primitivo. Aquí quizá con esa Roma protagonizada por la imagen que acabamos de ver hace un momento de la tábula poitingeriana, vemos en un gráfico muy ilustrativo este proceso de construcción que empieza, como podéis ver, con la disposición del sulcus primigenius. Se ha dibujado incluso hasta un señor togado con la toga echada encima de la cabeza. Decimos capite velatus, es decir, con la cabeza velada. Nos está indicando que este magistrado, este togado, por tanto, un personaje de primera importancia, no es un campesino cualquiera, está actuando como sacerdote, por tanto, como un flamen. Y como tal, establece el trazado del surco de la muralla. Por detrás estamos viendo simplificado el esquema de cómo se profundiza esa fosa, se echa tierra hacia adentro, al principio lleva una empalizada, aquí directamente ya se está mostrando la construcción de un muro de tapial, es decir, tierra apisonada y armada con maderos, postes verticales, maderos horizontales, haciendo la primera muralla de tierra que tiene Roma en el siglo VIII. Por tanto, uno cuando imagina una fundación de Roma no es una fundación de una ciudad con bloques de sillares ni con ladrillos, es decir, bloques de arcilla cocidos, sino tierra, ramaje, adobe, retama, un mundo absolutamente similar a que también en Grecia, en ese mismo momento, está dando el geométrico griego. Y posteriormente, con el tiempo, se va transformando esta muralla, petrificándose, que es la muralla que ya en el siglo IV, los viejos muros serbianos, que eran primero así, ya se van haciendo de piedra, pero ya es mucho más adelante. Bien, así llegamos a nuestro protagonista. Marco Vitruvio Polión es por lo menos lo que las fuentes nos revelan, que es este personaje, del que tampoco sabemos mucho.
Él mismo, en la introducción del libro que estamos viendo aquí reflejado, es una edición que se hace en 1567 en Venecia por Bárbaro, donde se imprime ya por primera vez en latín la obra completa, que hay que decirlo ya, es la única obra completa de arquitectura que no se ha quedado de la antigüedad. Esa es la importancia de Vitruvio. Y al ser la única obra, pues la que se conoce, algunos lo conocen en algunos lugares de la Edad Media, pero ya en el comienzo del Renacimiento, a principios del siglo XV, se redescubre el manuscrito de Vitruvio y empieza ya a editarse, sobre todo desde el descubrimiento de la imprenta, y como la pólvora se extiende por toda Europa. Tened en cuenta que para todos aquellos que ven el mundo antiguo como la maestra, madre y maestra del mundo renacentista, Vitruvio se convierte en un protagonista fundamental. Así que no es de extrañar que todo arquitecto, como se decía en los primeros textos del Renacimiento, en el que es el gran constructor, en latín se diría magister, es decir, el maestro de obras. El maestro de obras es el arquitecton en griego y que es el responsable, en definitiva, de la construcción o bien de un edificio o de una muralla o de una ciudad. Y, por supuesto, tiene que seguir las reglas que todos reconocen inmediatamente en este libro. Ese es el éxito que tiene Vitruvio y que llega hasta nuestros días. De él sabemos poco, como he dicho antes. De hecho, ni siquiera estamos seguros de su fecha de nacimiento y de muerte. Por eso he puesto entre interrogaciones, se calcula que nació entre el 82 y 80 a.C. Fue ingeniero militar al servicio de César. Se le cita varias cosas que hizo para César, pero es conocido sobre todo porque en un momento determinado trabaja para Agripa, el suegro de Augusto. Agripa ha sido citado hace un momento por su famoso gran plano, no solamente de Roma, sino también del Imperio Romano que colocó en el campo de Marte. Y Vitruvio acaba trabajando con Agripa, que era también ingeniero militar. A él directamente se le atribuyen multitud de obras. No vamos a hablar ahora de Agripa porque si no nos salimos del discurso. Pero con Agripa es cuando él empieza a desarrollar sus dotes de arquitecto. No llega mucho más allá. Y él dice, he hecho algunas cositas, yo soy más modesto, pero creo, dedicándote a ti, oh Augusto, esta obra, creo que con ella es con lo que se me va a recordar en el futuro. Y desde luego acertó de pleno con esta suposición. Esta obra va a ser muy popular en todos los idiomas, muy rápidamente, a lo largo de los siglos XV y XVI, tanto por ediciones propias de Vitruvio como las reinterpretaciones que hacen, pues nada menos que, como estamos viendo aquí, Palladio, Ghiberti, Serlio. Serlio hace una reedición de Vitruvio, una edición particularmente personal, en 5 libros, los que en Vitruvio eran 10. Pero Sebastiano Serlio tiene la importancia, sobre todo para nosotros, para el mundo hispanohablante, que sus 5 libros se editan también en español muy rápidamente y son los libros que llevan, sobre todo, la orden franciscana bajo los brazos. Y se van a hacer Hispanoamérica. Por eso la unidad de lo que es la arquitectura colonial de Chile hasta Florida es porque todos los franciscanos que van haciendo sus fundaciones, tanto de misiones, conventos y sobre todo de iglesias y catedrales, lo hacen con el libro de Serlio en la mano. De modo que las serlianas, muy particulares, la forma de hacer ventanas, puertas, adornos, la metrología de las fachadas, la disposición de todos los elementos de la arquitectura hispanoamericana, se debe a la unidad de Vitruvio a través de Serlio. No voy a explicar ahora lo que en la arquitectura renacentista supone Ghiberti o Palladio o Vignola, personajes de primera en fila que todos ellos estudian a Vitruvio y luego releen o reinterpretan la instrucción de Vitruvio en arquitectura. Bien, hubo, por supuesto, ediciones rápidamente muy famosas, por ejemplo, en inglés o en francés,
que son las bases del neoclasicismo, o mejor dicho, del neorrenacimiento que se hace en las cortes europeas, sobre todo de Luis XIV. Es decir, que todos los ingenieros, tanto militares como arquitectos de la corte versallesca, están también trabajando con Vitruvio en la mano. En castellano tenemos, como estamos viendo aquí, algunas impresiones, ya las más extendidas son ya del 18, pero tenemos varios ejemplares, sobre todo uno que voy a traer ahora, que es un manuscrito de 1490, es decir, todavía en el siglo XV, pero donde ya se empieza a hacer copias de la obra de Vitruvio por todo el imperio. Aquí estamos viendo algunas ediciones que llegan hasta las más contemporáneas. Es decir, que es muy fácil conseguir, tanto físicamente como en gran formato, de lujo, como sobre todo también en Internet. Uno puede encontrar ediciones de Vitruvio, tanto en latín como en cualquier otro idioma. Bien, vamos a entrar directamente ya en lo que es el contenido de esta obra. Y aquí podemos ver cómo eso de arquitectura, libri, decem, es decir, los 10 libros de arquitectura, pues hablan de muchas cosas. Aquí estamos viendo que empieza por hacer, además de una introducción general, un estudio sobre lo que es el urbanismo, qué es la arquitectura y la ingeniería civil, qué es lo que necesita tener un arquitecto para ejercer como tal. Después habla de materiales de construcción, como podemos ver ahí, los templos y las órdenes, los órdenes de arquitectura, me he confundido aquí. Hay una continuación en el libro cuarto, se habla de edificios civiles, edificios domésticos, cómo se decoran las casas, qué patrón tiene que tener los dentículos, en fin, todos los elementos, cada uno hasta el último detalle de lo que son casas particulares o edificios públicos. Por supuesto, entra ya en el libro octavo, en todo un capítulo dedicado al abastecimiento de aguas. Por tanto, un aspecto fundamental para la formación de una ciudad. E incluso en los últimos 2 libros, 9 y 10, se dedica a hacer un discurso teórico acerca de otras ciencias que tiene que manejar el arquitecto. Y por eso aquí he reunido como geometría, medición, astronomía, reloj de sol, etc. Y por último, uso y costumbre, uso y fabricación de máquinas, en el que tanto para ingeniería civil como sobre todo también para la arquitectura militar. Porque Vitruvio, en su época con César, no era arquitecto de puentes y de murallas, sino lo que era fabricante de catapultas y escorpiones, es decir, de ballestas. Era especialista, por tanto, en poliorcética, en maquinaria militar. Bien, él, entre ese bagaje teórico al principio, dice que la arquitectura ha de cumplir con una serie de principios o reglas, y nos dice que tiene que tener 3 objetivos. Y él lo dice, los establece, aquí lo vemos incluso en la página, he mostrado aquí un detalle donde se ve, al otro lado lo dice, lo que tiene que tener cada uno de los elementos, y donde nos dice, ha de responder a la firmitas, es decir, a la estabilidad. La obra ha de ser sólida, ha de ser potente, estable, firmitas. Ha de ser útil, por tanto la utilitas. La obra ha de servir para algo. Estamos viendo aquí el sentido práctico del romano. El amor al arte por el arte no entra en la cabeza. Ya veremos cómo después el bagaje griego es importante. Sí, la belleza es importante, tiene sus requisitos, pero ha de servir para algo. El edificio se hace porque tiene que servir para algo, la funcionalidad. El romano práctico ante todo. Y, por supuesto, como buen romano helenizado, la obra debe ser, a la vez, ha de tener venustas, es decir, belleza. Y con esos principios de firmitas, utilitas y venustas, un arquitecto ha de saber manejar estos conceptos a través de lo que sería cómo se dispone un edificio, esa dispositio, o la distributio, es decir, la metrología, la equivalencia de las partes con el todo, es decir, la proporción, la medida, y por supuesto la ordinatio o correcta colocación de las partes. No se puede poner la base
por capitel de base. No, la base es para algo, el fuste tiene una función, el capitel tiene otra, y así cada uno de los elementos de una construcción. Y, por supuesto, también esto, aquí vemos cómo la influencia griega es importante. No olvidemos que Vitruvio no hace un manual de construcción para un maestro cantero. Hace un tratado teórico en el que reúne, sobre todo, la herencia helenística. Él está con la cabeza pensando primero en ideas de Platón, la organización de una ciudad ideal, de cómo pues, los arquitectos antiguos hacían sus planos de edificios con una serie de principios de proporción matemática, de euritmia, de simetría y, por tanto, de medida, proporción y simetría, que son los grandes valores del mundo griego clásico. Y él lo recoge con una formación técnica también de Hermodoro, de Metrodoro, de Filón de Bizancio, de Filón de Alejandría, en fin, todos los grandes técnicos de época helenística que desarrollan máquinas, pero siempre desde el punto de vista teórico. Y Vitruvio lo que hace es proponer la aplicación práctica de esas máquinas. Y para eso hace este tratado. Aquí nos dice cómo las partes de la arquitectura han de ser tres, o por lo menos su libro lo va a dividir en tres grandes campos. Uno dedicado a meramente lo que es la construcción, lo que hace un maestro constructor. Otra parte tiene que ver con la medida del tiempo, la medida del espacio, porque como él dice, un mal arquitecto es quien no sepa hacer un reloj de sol. Aquí, todo lo contrario de lo que decía Carlos III de su hijo. Aquí el que vale, vale, y el que no, el más tonto hace relojes, porque su hijo era aficionado, Carlos IV, a hacer relojes, no sabía hacer otra cosa. Bueno, y por supuesto, tiene que manejar la mecánica. Un arquitecto ha de comprender cómo funcionan las máquinas. La palanca, la polea y otras más, las ruedas dentadas, porque si no, no puede hacer adecuadamente un edificio. Bien, y así rápidamente voy a repasar lo que aparece con documentación arqueológica. Vamos a seguir, si queréis, el sumario de los 10 libros de arquitectura y donde se puede hacer un repaso en el que en algunas cosas ya vamos a ver elementos ya indicados por mi colega y, sin embargo, amigo Ángel Morillo. Evidentemente, empezamos por la construcción, la aedificatio, y donde él establece cómo, dice, se separa la obra pública por un lado y la otra la privada. Hoy diríamos ingeniería pública, arquitectura particular o privada. Y donde todos ellos han de tener, como acabo de decir, firmitas, utilitas y venustas. Es decir, han de seguir estos principios. He traído aquí una imagen que resume muy bien lo que podría ser una obra, una construcción romana, donde podemos distinguir desde el momento en que se trasladan o se cortan bloques de piedra, se suben muros, se establecen, por ejemplo, aquí con poleas, el izado de sillares al coronamiento de la obra, el traslado de otros materiales utilizando yuntas de bueyes, o bien la extracción de los materiales en las canteras, tanto de barro como de piedra. En fin, todo el proceso de la construcción. Simplificando, vamos a ver elementos dentro de los 10 libros de arquitectura que tienen que ver con todo este proceso de extracción de la piedra desde las canteras, su traslado, por ejemplo, yo voy a utilizar grabados de libros de Vitruvio ilustrados en la época de la imprenta, porque es muy difícil conseguir libros miniados, mostrar las ilustraciones que son, no voy a decir deficitarias, pero sí demasiado sencillas a veces. Bueno, algunos veremos. Aquí estamos viendo, en este caso se podría hablar del traslado de grandes bloques. Algunos de ellos están todavía en las canteras a medio elaborar. Por ejemplo, siguiendo el símil egipcio del obelisco inacabado de Asuán, pues hay muchas canteras romanas donde se puede ver el tajo de extracción de piedra y algunos bloques perfectamente cortados, otros están rotos y que están perfectamente localizados en la obra de la cantera. Les establece cómo se trasladan los bloques, sobre todo los de gran tamaño, a la obra. Incluye entre su tratado descripciones de
técnicos griegos que ya en el siglo IV han establecido cómo se hace eso. Por ejemplo, los tambores de las columnas con unos pernos en ambos extremos y se les trae rodando desde la cantera hasta la obra. Y una vez colocados, luego se elaboran las estrías. O, por ejemplo, esto sirve también para grandes sillares, como estamos viendo aquí, paralelepipédicos, donde se hace una estructura de madera para formar una rueda que permita su traslado. Canteras, podría traer aquí muchísimos modelos, sitios que contamos con cantera, pero quizá la más conocida de todas sea la de Luni, que quizá para todos es más famosa como Carrara, todavía hoy, donde sale quizá el mejor mármol para la construcción y sobre todo para la escultura. Hay muchos relieves que nos muestran este proceso de construcción romano, especialmente la columna trajana, que además siempre ha estado a la vista, de modo que en el imaginario colectivo de la Edad Media, moderna y contemporánea, llegando incluso hasta el cine de Hollywood, todos los romanos van disfrazados con los mismos uniformes, olvidándose que Roma tiene 8 siglos, por tanto, ha evolucionado a lo largo del tiempo con diferentes tipos de armadura, diferentes tipos de armas, pero da igual, a todos los visten como los soldaditos de la columna trajana, porque es la que ha fijado el ideario colectivo, la visión de los soldados romanos. No solamente de arma o impedimenta, sino puente de barcas, puente de construcción, traslado de impedimenta militar, armamento pesado, es decir, ballestas, catapultas, escorpiones, en fin, todo lo que es la máquina de guerra. Y, por supuesto, también vemos la construcción de campamentos romanos o incluso de ciudades. Vamos a ver a los legionarios trabajando en la construcción, desbrozando el campo, cortando árboles, haciendo tablones, cortando sillares, sacando tierra para hacer ladrillo. Es decir, todo ese proceso está perfectamente relatado en imágenes en la columna trajana. Por supuesto, también contamos con los hallazgos arqueológicos. Y es muy importante, mi compañero ha aludido antes a la arqueología del Limes, la frontera, sobre todo la del norte de Europa, la del Danubio y del Rin, donde muchísimos campamentos romanos fueron abandonados deprisa y corriendo porque vienen los bárbaros. Y el deprisa y corriendo supone que después los bosques se comen campamentos abandonados y cuando se excavan aparece absolutamente todo lo que estaba utilizando el romano en esa época abandonado. A veces arrojado en los pozos, o metido en las zanjas, o sencillamente sepultado por la capa de destrucción, de incendio de ese campamento. Y donde igual que hay calzado romano en cuero, elementos de madera, por supuesto herramientas de carpintero, también la hay, como estamos viendo, el utillaje de cantero, con este lote que estamos viendo aquí ejemplificado en los restos de un campamento romano. Una cosa que voy a destacar hoy, y me imagino que no va a hacer falta tampoco, porque ustedes lo van a ver perfectamente, es la tremenda modernidad de muchas de las herramientas romanas. Porque hasta la época, vamos a decir ya, de la tecnificación industrial, la estamos viendo aquí, plomadas, escuadras, compases, paletas de albañil, son las mismas que han estado utilizando y que siguen utilizando los albañiles manuales en la obra. De modo que vamos a encontrarnos con toda una tipología, vamos a decir, de herramientas que han llegado hasta hoy. Y son modelos, sobre todo, desarrollados en la época romana. Desde herramientas de talla de piedra, corte de madera, hasta cosas más sofisticadas que emplea un arquitecto, que es, como estamos viendo aquí, la regla, la régula y la arquipéndula. Es decir, una combinación de plomada, triángulo y regla de marcar para poder medir verticales, horizontales y perpendiculares. Es un instrumento muy sencillo, pero que hábilmente manejado permite con poco más establecer todas las medidas de una construcción, por ejemplo, de una casa. Por supuesto, hay más herramientas y hay más elementos de construcción. Conservamos, por ejemplo, además de herramientas de carpintero, en esta ocasión, relieves que nos muestran la disposición de los andamios. Aquí en el relieve superior podemos ver desde un anfiteatro como las antiguas plazas de toros portátiles hechas de madera, una estructura lígnea que decimos, es decir, hecha de madera.
y donde también se emplea el andamio no solamente para máquinas de guerra, las torres de asalto, sino también para la construcción de los edificios. A veces tenemos ilustraciones de ese andamio, como puede ser la imagen de la izquierda, o a veces lo que tenemos son las huellas de colocación de esos andamios en los edificios. Aquí he traído modelos de tanto dibujo, maquetas, como fotografía antigua, donde se puede ver la construcción, por ejemplo, de arcos para puentes, para acueductos, para puertas de ciudades, donde es necesaria la estructura de un andamio, lo que llamamos una cimbra o camón, que es necesaria hasta que se coloca la dovela clave de un arco. Mientras tanto, el arco no se sostiene. Una vez que se cierra el arco, ya se puede retirar la cimbra. Y lo mismo ocurre para hacer bóvedas y cúpulas. Bueno, aquí en ocasiones lo que tenemos es el hueco que ha dejado la estructura de madera del andamio, en este caso un pequeño puente aquí en la provincia de Madrid, bueno, Toledo, pues, límite con Madrid, seguramente todo el mundo lo conoce, aunque sea solo porque es el foco de origen del último gran incendio que hemos tenido aquí, Almoroj, en el límite de la provincia de Madrid con Toledo, bueno, Toledo con Madrid. Y donde se puede ver aquí los mechinales, que es como se llaman técnicamente a esos agujeros que aparecen en la obra, que permiten pasar unas vigas o tablones de extremo a extremo y sobre él exponer la estructura del camón o cimbra, del cual además permite que se pueda construir el puente incluso con el agua pasando por debajo. Y es la función que tiene este tipo de estructura. Lo tenemos también incluso en pinturas, como en este caso en una tumba romana del siglo IV, donde vemos a todos los operarios subiendo y bajando escaleras, llevando artesas llenas de argamasa o ladrillos para construir los muros. Es decir, que estamos perfectamente documentados sobre este punto. Y esto permite las reconstrucciones de los diferentes tipos de andamios, los llamados de percha, es decir, los que se apoyan en el suelo, o los autoportantes, es decir, unas simples escuadras, como podéis ver aquí, escuadras que se colocan en la pared y que, sencillamente, pues, como muchas estanterías, se mete un ángulo y la propia pared sujeta el andamio, la pasarela por la que el operario va trabajando, y eso permite que en los muros se vean sucesión, varias hiladas sucesivas de agujeros, donde el andamio ha ido cada vez subiendo conforme se construía esta edificación. No hace falta explicar esto mucho más. Lo mismo sirve no solamente para la construcción, sino también para lo que llamamos el opus tectorium, es decir, el forro de la obra. Generalmente, salvo cuando se construye con sillares de gran calidad, en el que la disposición de los sillares forma parte del valor estético del edificio, por lo general el romano construye de una manera práctica, mezclando hormigón y materiales, ladrillo, piedra y otros elementos, pero con la intención luego de forrarlo, ocultar la disposición de la obra con una capa de enlucido, o de chapa de mármol, o puede ser también de mosaico o de pintura. De modo que se oculta la obra y aquí la función que tiene el de albator, en este caso, el que está encalando, enfoscando una obra. Del mismo modo con que se hace todavía hoy. Por eso he traído estas imágenes actuales de andamios más bien peligrosos. Esto evidentemente no pasaría una inspección de seguridad en el trabajo. Estas son obras que evidentemente se hacen en países donde la inspección de trabajo no efectúa esas labores. Aludía a los mechinales, lo estamos viendo aquí, tanto en puentes, muros. Aquí me está dando... No, yo esto no... Bueno, vale. El antivirus nos va a estar dando aquí la guerra, pero bueno, a ver si termino ya esto de hacerlo. En todo caso, lo que estamos viendo es el resultado de las huellas que había en los andamios en el edificio. Por tanto, los restos que estamos viendo aquí. Bueno, si nos deja continuar, no sé si, aunque sea por debajo, no. A ver, el del ordenador, si me dice... A lo mejor tiene un problema con la...
Aquí, vamos a ver si ya me deja. Bueno, venga, sí. Aquí ha habido dos. Arrancado con dos modelos. Bueno. Esto a Vitruvio no le ocurría, porque él recurría, como mucho, a... Pues mira, si tenemos problemas, vamos a hacer una cosa. Déjalo desenchufado, porque si no, vamos a tener problemas con él. Yo me he traído un USB, por si acaso. Lo ponemos aquí arriba. Vamos a ver si ya, evidentemente no me funcionará esto, tendré que utilizar el ratón para adelantar esto. Arriba del todo la primera, Roma Vivet. No, en el raíz, abre ahí, el raíz, no, arriba del todo, venga. A ver si ahora esto me deja en paz. Otro elemento de transición romano hasta la actualidad, algunos de ustedes seguramente recuerdan los llamados cantares de ciegos, unos cartelones enormes con viñetas donde el ciego representaba una serie de escenas que con unos versos un ayudante le iba indicando con un puntero y el ciego versificaba un relato. De modo que eso era el sistema de ilustración, por ejemplo, en los desfiles militares para contar a los romanos qué pueblos habían sido sometidos, cuántos prisioneros había, cuántos habían sido ejecutados, qué botín se había obtenido, etcétera, etcétera. De modo que este elemento, vamos a ver si me deja el puñetero. Nada, que voy a tener que recurrir a pintar aquí monos para explicar la arquitectura romana. Venga, hombre. Esto debe quitar. ¿No se puede bajar? No, vamos a ver, entonces pasa ahí hacia adelante. Bueno. Siempre hay alguien que se pone delante de las fotos a estropear la vista de una foto de bodas y similares, pero bueno, aquí otros ejemplos de ese tipo de andamiaje que se hacen todavía hoy siguiendo los mismos patrones que aparecen en no solamente Vitruvio, sino otros tratados de arquitectura. Unos en madera, más o menos sólido, otros en un aparentemente frágil bambú, que luego no lo es tanto, es de las maderas más duras que hay, sobre todo elástica, y una cosa muy importante, sobre todo cuando se construye en el Oriente Lejano, en sitios como he traído aquí, Jaipur, Hong Kong, sitios especialmente sensibles a los terremotos, donde un andamio rígido se caería inmediatamente, mientras que el andamio de bambú aguanta incluso más que el propio edificio que se esté construyendo. Bien. Sistema de izados de los bloques que conocemos arqueológicamente porque en los sillares nos quedan las huellas de la forma de amarre de los mismos. Por ejemplo, o bien a base de agujeros pasantes, donde se pasa la cuerda que permite ser izado por poleas, o bien utilizando este sistema de muñones en la piedra que permiten pasar las eslingas, los cabos, y otras veces son ranuras, como estamos viendo en este caso. Ranuras en nuestros sillares. Permite colocarlo. Todo el mundo imagina que las piedras se ataban por debajo, se colocaban, pero eso no es nada práctico ni fiable. Para empezar, porque el bloque en lo alto de un andamio, uno no puede estar haciendo el palomo para mover el sillar y liberar la cuerda de debajo, que además se aplasta, la cuerda cuesta también dinero hacerla y se queda inservible para la siguiente operación. Así que hay que hacerlo de modo que el bloque quede en su sitio y no haya que modificar su posición.
También arqueológicamente tenemos restos, vamos a ver dónde tengo el ratón, a ver si consigo despistar a esto, pero ya veo que no. Bueno, estamos viendo aquí los llamados ferrei forfiques, es decir, tenazas que funcionan con el principio de la pinza. Cuanto más pese el bloque, más tira de la tenaza, más el sistema de la cadena aprieta el cierre y mejor prendida queda la pieza, es decir, no se escurre. Tanto para hacerlo con estas hendiduras, que las encontramos en los sillares, como, por ejemplo, en estos puntitos, estos pequeños agujeros que estamos viendo. Este es el intradós de uno de los arcos del acueducto de Segovia. Seguro que todo el mundo ha visto estos mini agujeros que hay en el centro de sus aristas, o un poquito más arriba. Es sencillamente para que la punta de las tenazas no resbalen, queden allí enganchadas y puedan llevar el bloque, colocarlo en su sitio y tal cual. No hay más que abrir la pinza para empezar con el siguiente bloque. Otra forma, también un poco sofisticada, es también el de la lupa, la loba. De ahí viene nuestra palabra leva, que todavía utilizamos. La leva no es más que una serie de piezas de metal. Aquí estaba mostrando, detrás del incordio una leva, una olivela también, leva u olivela, que se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla, y donde las piezas metálicas son varias que permiten que cuando uno cajea en el sillar un agujero como esta forma, luego va colocando cada una de las piezas con unos separadores intermedios que ajustan, pasa el perno principal, como estamos viendo aquí, luego la grúa lo levanta y una vez colocado en su sitio se desmonta todo como si fuera un puzzle. Y lo único que tenemos es solamente este agujerito perfectamente tallado en la parte superior del sillar. Por supuesto, también hay otros elementos, como puedan ser las grapas, que permiten que los sillares, unos el de al lado, o bien unos con los de encima y los de debajo, queden perfectamente trabados con piezas de hierro forrado con plomo, de modo que se queda firme la obra y independientemente del uso de una argamasa con cal. Bueno, aparte de estos datos técnicos sobre herramientas, sobre el corte de la piedra, de la disposición del edificio, como digo, Vitruvio establece que el verdadero arquitecto ha de controlar también otros saberes. Y por eso dice que tiene que saber de astrología, porque con ello sabrá cómo orientar los edificios, siguiendo los puntos cardinales. Con esa orientación antes religiosa, ahora ya vamos a decir práctica, sobre todo porque Vitruvio ya conoce a través de los tratadistas griegos que la correcta orientación de las casas permite aprovechar el máximo de insolación en el caso de las casas frías o de protegerse de ella en climas tórridos. Por tanto, la orientación de los edificios es como un elemento importante. La estructura del cielo, los equinoccios, los solsticios, etcétera, etcétera. Si se ignora la astrología, es absolutamente imposible que conozca la disposición y estructura de los relojes. Es lo que viene a decir Vitruvio. Y esto le permite hablar de otro campo, como es el de hace un momento lo hemos visto, puesto en griego la euritmia, proporción. Proporción que además hereda también valores griegos. Aquí he traído una placa de finales del siglo V, principio del siglo IV, aparecido en la isla de Salamina, y donde estamos viendo un compendio de medidas, como estamos viendo aquí, codo, palmo, brazo, palma, que no es lo mismo palma que palmo, palma es esto, palmo es la distancia que hay entre el meñique y el pulgar, totalmente extendidos, el pie. Es decir, medidas adecuadas a la proporción del cuerpo humano. Seguramente recordarán lo que establece Policleto cuando habla del canon, la verdadera escultura que ha de regirse siguiendo la correcta proporción del dedo de la falange con el dedo, del dedo con la mano con el codo y del codo con el resto del cuerpo. Es decir, y establece el famoso canon de 7 cabezas para la escultura clásica del siglo V. Es decir, que está, en definitiva, proponiendo que es el hombre la medida del mundo.
Y las medidas se hacen, bueno, no solo griego, eso viene del mundo egipcio y del mundo oriental, mesopotámico. Las cosas se miden con palmos, con codos, con pies, con pasos, etcétera, etcétera. De ahí viene la representación más conocida de todo, que además se le llama el hombre de Vitruvio, que es la que hace Leonardo da Vinci en ese famoso dibujo, que no es exclusivo suyo, hay muchas otras figuras similares. He traído aquí uno hecho por un tratadista español, Diego de Sagredo, que además lo llama así, Medidas del Romano o Vitruvio, es decir, cómo relee los 10 libros de arquitectura y establece cuál es el sistema de medidas romano. He traído aquí una tabla de lo que serían las longitud o mesura, es decir, medidas de longitud. Y ya lo acabo de explicar hace un momento con el relieve, el dedo, la pulgada, la palma, que no es lo mismo que el palmo, el pie, codo, paso doble, porque cuando nosotros hablamos, hace un rato se ha aludido a las vías romanas y a las milia pasum, los 1000 pasos romanos que no equivalen a nuestro paso actual. Por eso decir milia pasum, de ahí viene milla, milla, es la misma palabra, y la milla, como todo el mundo sabe, sobre todo en la medida de longitud anglosajona, es 1 kilómetro 400 y pico, porque es el doble paso romano, uno con el pie izquierdo y otro con el pie derecho. Los dos juntos forman el verdadero paso, el otro sería medio paso. Por eso tenemos aquí la medida de cómo el paso son 40 dedos, 74 centímetros. Un buen andarín, 74 centímetros, es un paso largo. Bueno, uno solo, izquierdo o derecho. Y el doble paso es el que establece 1,48, que viene a ser, nosotros hacemos la cuenta de a ojo de buen cubero, de decir 5 millas, 8 kilómetros. Y así multiplicamos y conseguimos la regla para poder multiplicar si tenemos un coche alquilado con un cuenta kilómetros a la inglesa. El estadio romano, en este caso, con leves variaciones a lo que sería el estadio ático o el estadio dórico, que tienen también sus diferencias en el mundo griego. La milla romana, como acabo de decir, 1000 pasos, pero 1000 pasos dobles, es decir, el paso gradus, pasus, no gradus. Y la leuga, que es de donde sale en la Edad Media una transposición de letras y decimos legua, pero era la leuga romana, que como podéis ver aquí, equivale a 24 estadios, es decir, 4,43 kilómetros. Es muy interesante, he puesto aquí una columna mensuramétrica, he mantenido las cabeceras en latín por aquello de la regularidad y la equivalencia en centímetros, metros, kilómetros. Y al lado la mensura ánglica, donde seguramente habrán podido descubrir de dónde sale el sistema de medidas inglés. Cuando todos aborrecen del inglés y del Brexit, etcétera, etcétera, diciendo que estos bárbaros, curiosamente, los ingleses son los que más romanos tienen su sistema de medidas, porque todavía mantienen la herencia romana. Más que nos pese a los que trabajamos con el sistema métrico decimal que permite todo sin multiplicar o dividir por 10 y es mucho más cómodo. El sistema inglés, calcular cuántas onzas tiene una libra y cuántos galones tiene una cisterna, pues es bastante complicado. Bueno, esto no se va, pero bueno, vamos a ver si parcialmente. Lo mismo pasa con las áreas, medidas, area mensurae, como he traído aquí, donde se habla de pies cuadrados, del escrúpulo, el actus, la clima o las yugadas. Las yugadas es el tiempo que traza una pareja de bueyes antes de hacer el cambio de paso, antes de descansar. Entonces ya tiene calculado eso, que son las yugadas. Y tantos yuguera son los que nos van a permitir establecer el reparto de lotes de tierra a los que se establecen en una nueva ciudad. Por tanto, la medida de yugada es para nosotros importante. Bueno, aquí me faltaba los pies cuadrados, acres, que son las medidas que todavía los anglosajones mantienen. Bueno, ¿y todo esto quién lo establece? Para eso existe la figura del grammaticus. El grammaticus es el agrimensor en el mundo romano. Todavía seguimos diciendo agrimensor. La palabra se mantiene tal cual del latín. Y el grammaticus viene del tipo que maneja la groma, que estamos viendo aquí. Consiste, como vemos
en primer lugar, en una cruz perpendicular y, como vemos aquí, anclada a través de un eje, un pie, una pica, en el suelo. Y de cada uno de los extremos de la cruz cuelgan unas plomadas. Y con eso se establecen los cruces de las calles, la perpendicularidad de las dos principales calles con que se empieza una ciudad romana. Aquí he traído varias lápidas sepulcrales de agrimensores que muestran en el relieve sus instrumentos de trabajo. Por un lado, la groma y por otro lado, la cuerda de agrimensor, que hoy en día, ya desde un invento del siglo XVII, utilizamos la cadena de agrimensor, que es una cadena de hierro con unas argollas, unas chapitas diciendo cuánto, y es lo que se extienden, y es con lo que todavía yo recuerdo de niño haber visto a los agrimensores cuando tenían que hacer un nuevo trazado de una carretera o corregir una curva, seguían empleando ese artilugio de cadena de hierro. Bien. ¿Cómo funcionaba? Lo estamos viendo aquí muy claramente. No hace falta que me extienda mucho más. La prolongación... No consigo que se vaya esto. Bueno, me voy a olvidar de ello. La prolongación de cada una de las líneas de los brazos de la groma, de la cruz, son las que permiten trazar la línea de las calles y su reparto reticular. Vamos a ver. Siguiendo esa básica orientación norte a sur, dando lugar a la llamada vía Cardo, el Cardo. Cardo máximo sería la calle principal que va de norte a sur. Y Decumanus Maximus sería que va de este a oeste. Y por extensión, sus paralelas estarían los diversos cardines y decumani. Y con eso se monta una red perfectamente ampliable al tamaño que uno necesite según el número de habitantes o la importancia de la ciudad que se va a fundar. Y además, arqueológicamente documentada por la aparición de estos cipos que estamos viendo aquí, con las cruces que nos dicen además con estas iniciales que es a la izquierda del cardo infradecumanus o supradecumanus, es decir, ya va diciendo en qué punto va a estar este mojón. Izquierda, derecha, arriba, abajo, norte, nosotros hacemos noreste, noroeste, suroeste, sureste, pues igual. Y donde alguno de ellos, incluso a lo mejor es solamente este guijarro con una cruz, es el que ha servido para colocar encima la groma, la plomada vertical y a partir del cual, por extensión, se va haciendo el trazado de la ciudad. Reflejando, como he dicho, del mundo etrusco, el plano celeste al mundo terrestre. Y además, el trazado originario de la ciudad, como he dicho, se llamaba Pomerium, el de las murallas, el del muro que ha trazado el surco primigenio del augur. Pero el interior es el templum, con la misma palabra con que se designa el templo, es decir, recinto religioso. Toda la ciudad está sacralizada. De modo que se entiende perfectamente que desde muy pronto se diga que dentro de la ciudad no se puede enterrar a nadie. Los muertos fuera. El muerto al hoyo, el vivo al bollo, pero cada uno en su territorio y con la ciudad perfectamente marcada, delimitada. En algunos sitios, por ejemplo, aquí estamos viendo un yacimiento en Bantia, aparecieron, como veis, las 9 piedras fundacionales de sendas manzanas grandes de casa de esta ciudad. Incluso tenemos tratados de agronomía de época tardía, siglos IV, siglo V, cuyos manuscritos se han conservado a través de copias de los siglos VI y VII, donde se hicieron muchas copias de manuscritos romanos. En este caso, de un siglo XII, conservado en Londres, y donde se puede ver cómo se establece esta retícula de parcelas para repartir entre los habitantes de la ciudad y donde nos está diciendo cuántos pasos tiene la zona de bosque, silva, de ahí viene selva, o sea que nos está diciendo que esto es una selva, un bosque público, porque se distinguen los tratados donde la tierra comunal de la tierra particular que se va a repartir en lotes. Y cómo se van a llamar cada una de las manzanas. Nosotros estamos acostumbrados a decir calle Serranos, calle Velázquez, cortada por, yo qué sé, Goya, Lista o Diego de León. Esto
en el mundo romano no era así, no tenían nombres. Por eso era muy complicado orientarse en las ciudades romanas, o por lo menos saber dónde tenía que ir uno si visitaba una ciudad desconocida. Tenía que fiarse de los habitantes, que aprovechaban más de uno la coyuntura para darles un garbeo extra y o bien asaltarlo directamente o bien, vamos a decir, cobrarles el paseo mucho más caro. La orientación generalmente se hacía, pues sí, en la calle del templo de Isis, la calle de fulanito de tal que tiene su casa allí y todos conocían, sabían dónde vivía este personaje, o la calle del Toldo Rojo, y esos eran los indicativos que permitían orientarse en la ciudad antigua. Bueno, ese ordenamiento del territorio también se hacía, como he dicho, al campo, y el campo todavía, a veces cada vez menos, sobre todo desde que se hizo la concentración parcelaria y otras obras modernas en el campo, han ido borrando lo que todavía hoy sigue siendo evidente en algunos lugares. Estos son mapas antiguos, en un mapa de centuriación romana que estamos viendo en un mapa levantado por el ejército italiano, y donde estamos viendo cada una de las parcelas que se repartían como lotes de tierra a los legionarios, por ejemplo, licenciados del ejército, y se les instala como colonos en una ciudad de nueva fundación. Y todavía hoy la fotografía aérea, en algunos casos, permite contemplar esta antigua centuriación en contraste con lo que son las parcelas actuales, donde se ven muy bien los límites de unos y otros. He traído aquí un ejemplo, bueno, el intruso no nos deja verlo, pero bueno, se puede ver aquí como en Elche, en los alrededores de Elche, se puede ver algunos de estos trazados cuadrangulares del reparto de tierra de época romana. Bueno, ¿cómo se hacía esta medición del terreno? Sobre todo cuando implicaba calcular pendientes. Para el trazado de un acueducto es importante saber qué pendiente tiene el agua, porque el acueducto se mueve con el agua por su propio peso, es decir, por la ley de la gravedad, rodando. No hay motores ni bombas que empujen el agua. Así que el agua se tiene que mover, evidentemente, desde un punto más alto a uno un poco más bajo. Y hay que calcular esa pendiente, porque en el momento que se pare esa pendiente o no la haya, el agua ya no funciona, el acueducto no funciona, así que hay que calcularlo, y calcularlo bien. Porque si hacemos que el acueducto sea demasiado inclinado, el agua corre demasiado rápido, erosiona y destruye. Si tiene demasiado poca inclinación, demasiado poco gradiente hidráulico, el agua discurre muy lentamente y con la hojarasca o cualquier animalito que se muere, que lleva arrastrándolo, se atasca, se rebosa y destruye. Por tanto, tiene que tener una pendiente calculada que ya se establece perfectamente en 2,5 centímetros por kilómetro, según las reglas generales de los fontaneros. Fontaneros en el sentido antiguo de la palabra. Fontanero era el que hacía fontanas, no el fontanero actual que trabaja, ese es el plomero. Bueno, perdón. Había una serie de herramientas para hacer la orientación de una manera aproximada, como si fuese de mano, una rosa de los vientos de mano. Estamos viendo aquí en una pieza que se ha conservado, de las pocas que quedan, y que estamos viendo aquí que funcionaban para poder hacer la división, en este caso, solar, del cielo. Lo que estamos viendo aquí a la derecha y abajo es lo que se llamaba el jorobates. Suena muy similar a una expresión malsonante, pero el jorobates, corobates, es una especie de mesa alargada con cerca de 2 metros de longitud, con un canal en medio que se llenaba de agua. Y el principio lo explica Vitruvio muy bien. Cuando el agua está en el borde de los dos extremos por igual, el instrumento está nivelado. Por tanto, podemos utilizar las dos puntas que hay en cada extremo como mira, como una alidada para sacar las prolongaciones en horizontal. Sobre todo cuando se trata de hacer mediciones a larga distancia. Pongamos de un extremo a otro de la ciudad. Y a partir de ahí, por arriba, la pendiente es hacia arriba, o por debajo, la pendiente es idónea, sobre todo si estamos trazando un acueducto. También existe una especie de, lo que hoy en topografía moderna llamaríamos alidada, una especie, una dioptra,
como decían los latinos, y que viene a ser como se reconstruye de varias maneras, pero es, como veis, una mira, el jorobates, pero reducido a la mínima expresión en un instrumento portátil que se puede llevar y traer con un trípode y que permite la mira del topógrafo. Hoy lo asociamos a un catalejo y con él también sacamos las horizontales. No es el teodolito, que viene a ser ya la expresión máxima en topografía de un instrumento de medición, no solamente de horizontales, sino también de ángulos. Pero bueno, la mira que permite las orientaciones de cualquier plantilla urbana. También contamos con algunos restos que nos indican, por lo que sería en este caso arriba, una lápida de un constructor de edificios que ha preferido, en vez de colocarse a él edificando un muro, pues ha colocado el plano de su chalet. Y entonces estamos viendo esa lápida funeraria. Y abajo a la izquierda lo que tenemos es un fragmento de un plano a escala bastante fidedigna de toda la ciudad de Roma. A efectos fiscales se establece en época de Septimio Severo lo que llamamos la forma urbis severiana, y que venía a ser como una especie de plano de metro que tenemos a la entrada de cada una de las bocas del metro, pero con 12 metros de altura por 9 de anchura, y todo con placa de mármol, grabando toda la ciudad de Roma a escala. Desgraciadamente se conserva fragmentariamente, pero con tan buena fortuna que la mayor parte de los fragmentos corresponden a la Roma que está debajo de los edificios actuales. De modo que, conjuntando la forma urbis más los restos arqueológicos todavía visibles, los planos antiguos de los primeros renacentistas como Pirro Ligorio y otros que empezaron a hacer planos de Roma, pues con ello podemos tener una reconstrucción bastante completa, cerca del 80% de todo lo que era la planta urbana de la Roma intramuros. Por supuesto, el arquitecto también ha de saber de astronomía, como ya podemos ver aquí, reflejado con las múltiples esferas celestes y esferas armilares que también construyen los romanos. Estamos viendo incluso su disposición con los climas, porque tiene que ver mucho con la observación de la climatología para poder diseñar una ciudad. Vitruvio recomienda, con una rosa de los vientos, cómo ha de disponerse la rejilla urbana según los vientos dominantes, para que los vientos buenos ventilen la ciudad y los vientos malos queden dificultados por la trama urbana. Es decir, que ha de ajustarse a la insolación y a los vientos. Ahí está el ratón, ahora ya no lo veo. Aquí. Por supuesto, ha de saber calcular el tiempo. Para eso contaban con relojes de sol, aquí he traído unos cuantos relojes de sol portátiles, o incluso la medición del tiempo con clepsidras, con el tiempo que tarda en vaciarse un recipiente de agua con un agujero. Entonces, el agua del interior, el tiempo que se vacía, es el tiempo determinado para, por ejemplo, en el mundo griego, los discursos en la asamblea. Es decir, que todo el mundo tenía que hablar lo que durase el tiempo del agua en vaciarse de un recipiente. Bueno, esto no me deja ya ni de una manera ni de otra. A ver. Hace un momento mi colega Ángel Borillo ha citado el odómetro, el cuentakilómetro romano. En realidad es una máquina helenística desarrollada por Hierón de Alejandría en el siglo III a.C., y donde estamos viendo aquí en qué consiste, en un tornillo sin fin que va permitiendo que gire una rueda que tiene una perforación en un momento determinado y, como ya ha explicado él, cae un guijarro cada X vueltas de la rueda y, contando cuántos guijarros, se sabe la distancia recorrida. Este mismo principio de las ruedas dentadas que permite también mover batanes, máquinas, pisones o molinos, en definitiva, todo el sistema, vamos a decir, industrial romano o protoindustrial. Qué barbaridad. Ahora. De esta manera, Vitruvio ya pasa al final de su obra a un capítulo que es el de la machinatio, es decir, hombre, por fin. La machinatio, y lo explica. La mecánica en su conjunto se ha generado a partir de la misma naturaleza. Es decir, él propone, como los griegos, que la observación de la naturaleza es nuestra mejor maestra. Bajo la guía
y la dirección de la rotación cósmica. Así es, si consideramos y observamos el incesante movimiento del Sol, de la Luna y de los 5 planetas, comprenderemos que si no recorrieran sus órbitas de manera mecánica, sería imposible que un arquitecto pudiera construir un reloj, que no sé si no deja el formato, pero bueno. Con ello, Vitruvio lo que hace es recoger toda la ciencia griega que está resumida en el esquema de la derecha. Es decir, cómo desde Tales de Mileto en el 600 a.C. hasta el propio Vitruvio, finales del primero a.C., cada uno de todos los grandes tratadistas griegos, con sus influencias, sus relaciones unos con otros, su pervivencia, permiten construir este árbol, vamos a decir, lógico de autores, y que incluye prácticamente todos los grandes matemáticos griegos. Los griegos habían desarrollado también máquinas. Lo que ya he dicho antes, que solamente como elementos que mostraban la intelequia, el valor de la ciencia, de la fuerza mental del hombre, no lo convirtieron en máquina. La máquina de vapor que habían inventado en el mundo griego helenístico no tenía para los griegos aplicación práctica. Nada más que el Eulípilo para mostrar cómo pues, el vapor hacía rotar una esfera, hacían maquetitas, movían puertas, algunas cosas más, pero no habían convertido en máquinas útiles, salvo sobre todo la herramienta básica que es la palanca. La palanca de Arquímedes, con la cual, ya sabéis la frase famosa que dijo, dadme un punto de apoyo y mover el mundo. Pues no es cuestión más que el tamaño de la palanca y el punto de apoyo correspondiente, más lejos, más cerca, permite mover masas más pesadas o menos. En principio, Arquímedes lo aplica para volcar, proponer que unos ganchos con unas palancas permitiese volcar los barcos romanos que se acercaban al puerto a sitiar Siracusa, su ciudad natal. La palanca es la que se utiliza con este sistema, por ejemplo, para que en el teatro helenístico determinados actores que representaban a dioses o mensajeros de los dioses apareciesen volando en el escenario. Y eso era lo que da la expresión del Deus ex machina. La máquina es Dios, es decir, Dios está en la máquina, las dos versiones que da a esa frase. Que no más que el cigüeñal con el que se saca agua de los pozos, todavía hoy, o como lo estamos viendo aquí, sacándolo de un pozo o del río Nilo para regar las huertas situadas un poco por encima. También se conocen máquinas mucho más complejas. Hace un momento hemos visto también cómo se hace una ataguía para construir un puente, pero la ataguía hay que vaciarla. Se vaciaba o bien con ruedas de cangilones o con norias, o bien con el llamado tornillo de Arquímedes, que es este mecanismo. Sencillamente un tornillo enfundado en un tubo que hace que la rosca, vamos a decir, enrosque en el agua y el agua sube a través de la rosca, por tanto, permite evacuar desde un nivel inferior a otro superior. He traído el famoso manuscrito del Códice Madrid de Leonardo, donde se muestra la aplicación que él propone para que cuando Florencia estuviese sitiada, poder con unos largos tornillos de Arquímedes traer el agua del Arno directamente a la ciudad sin tener que salir fuera de las murallas. En fin, Vitruvio recoge todo tipo de norias movidos a sangre, como se decía, es decir, humanos o caballerías, o bien por el propio movimiento del agua. Y surgen diferentes tipos de noria, de cangilones o de tornillo, o también de lo que llaman el tímpanon, o sea, como si fuera una gran pandereta que ahora veremos también permitían evacuar el agua de las minas o hacer sistemas de regadíos, como se ha ido empleando hasta todavía hoy. Es decir, que seguro que más de uno recordará en el paisaje agrario español los sistemas ya convertidos en mecanismos de hierro, los sistemas de noria de este tipo para sacar agua con eje acodado, es decir, un eje horizontal movido por caballerías que hace mover un eje vertical del que sale el agua a través de unos cangilones. Hace un momento he aludido a este relieve donde también podemos ver algunos elementos como estas poleas, también tornos, la llamada súcula. Es decir, en las minas, en los pozos, en las obras se emplean estas máquinas sencillas. Pero donde destaca Vitruvio es sobre todo con las máquinas complejas. Él ha sido fabricante de máquinas complejas para la guerra, ballestas, catapultas, etc.
Y aquí estamos viendo ese reflejo de toda la tecnología del torno, en este caso vertical, pues se enrolla la cuerda verticalmente porque tiene el puntal arriba en el techo de la mina y aquí abajo en el suelo. Esto lo que permite es acarrear el agua y el mineral que se está extrayendo de un pozo. Es decir, que se emplea en la minería. O, por ejemplo, el empleo del torno, en este caso, pues como un tornero actual trabaja la madera o el hierro. Es decir, haciendo girar, en este caso, los tambores para regularizar mecánicamente su trazado, su perfil. Estamos viendo incluso hasta huella del resto, lo que es la huella del torno al girar en un bloque sin terminar. En fin, las máquinas, como no, llegamos ya al punto en el que la construcción se beneficia de todo este conocimiento para construir estas, lo llamado, nosotros todavía decimos cabria. Cabria viene de cabra en castellano, en latín. De cabra es como se llama, o rechamum, a este tipo de muy sencillo trípode con polea. Evidentemente puede ser izable de una manera muy fácil, como estamos viendo aquí, por estos operarios, y permite trabajar hasta cierta altura con los sillares. Evidentemente también con la tecnología helenística descubren el principio de cómo cuando se duplican o triplican las poleas compuestas, se disminuye el esfuerzo necesario para subir un bloque. Por tanto, se puede subir bloques cada vez mayores. Es decir, 2 poleas dividen por la mitad el esfuerzo necesario para subir el mismo peso. Con 3 poleas se divide al tercio y así sucesivamente. Así que acción combinada de varias poleas con personajes que se introducen dentro de una enorme noria permite entender, por ejemplo, cómo se suben sillares tan grandes a unas altitudes extraordinarias. Aquí tenemos la placa de una tumba, la tumba de los Ateri en Roma, donde se ve como una enorme grúa de tambor, de tímpanon de tambor. Estamos viendo aquí con un mástil gigantesco, donde arriba del todo unos operarios, como que estuvieran subidos en el mástil de un barco, están maniobrando la pluma de una grúa y donde los sillares suben gracias al manejo de toda esta maquinaria tan compleja. Y aquí incluso se puede ver muy bien cómo hasta 8 hombres caminan por el interior como si fuera un hámster en su rueda. Van haciendo mover, enrollando y desenrollando la cuerda que está en torno a la súcula. Este mismo esquema repetido varias veces para comprenderlo aún mejor. Y esto permite, ya digo, el izado de bloques gigantescos. Y así es como se entiende la construcción con esta regularidad tanto de medios como de formas por todo el Imperio Romano. Porque el tratamiento que da Vitruvio es a que esta obra sea una obra extendida, que conozcan todos los magíster de obras. Aquí lo tenemos incluso en un manuscrito, lo que se llama el Virgilio Vaticano, un manuscrito del siglo V después de Cristo que cuenta la Eneida. Y cómo en un momento determinado, pues a Eneas, que ha huido de Troya, camino de Italia, pasa por norte de África y cuando pasa por Cartago les están enseñando cómo se construye Cartago. Y el miniaturista evidentemente no conoce nada de arqueología cartaginesa. Lo que hace es colocar un ambiente de construcción romana. Y donde vemos a unos talladores de piedra, vamos a ver, aquí, estamos viendo aquí los que están disponiendo ya tambores de columnas, estamos viendo fachadas de edificios e incluso la grúa con su tambor que permite subir estos grandes dispositivos, estos grandes bloques. Y a la derecha reconstrucciones actuales que se hacen en campos arqueológicos de campamentos romanos del Limes. E incluso su transposición a manuscritos medievales. Es decir, que lo conocemos esto ya muy bien, sobre todo a partir de su pervivencia posterior. Lo mismo cabe decir en el libro 10, habla de máquinas militares. Y todos estos principios se aplican pues, a arietes, a catapultas, a escorpiones. Escorpiones para el mundo romano, un escorpión es una ballesta, pero de dardos gigantescos, de dardos de 2-3 metros de longitud. O sea que son para derribar partes altas de edificios, por ejemplo, sitiados, ¿no? O para, por ejemplo, abrir una brecha a una carga de caballería, por ejemplo, para
para blancos más pequeños se utilizaba la ballista, que es la palabra de donde sale ballesta. Y termina la obra prácticamente haciéndose eco de los trabajos de ingeniería hidráulica. Y entonces cuenta cómo los mecanismos hidráulicos del mundo helenístico se aplican, por ejemplo, al diseño de pistones, cilindros, con el que un pistón hace sorber o empujar el agua y el paso del agua por un mecanismo determinado produce sonido. Y aquí tenemos esos órganos hidráulicos con teclado y unos operarios que están moviendo estos pistones que bien o bien agua o bien aire permiten hacer sonar estos instrumentos. Bien, en este aspecto del maquinismo de Vitruvio, luego se plasma evidentemente en ciudades, en tipos de ciudades, del que ya, dado que son ya cerca de las, ya pasado las 7:30, voy a abreviar lo máximo, me vais a permitir que aligere la presentación de diapositiva, sobre todo porque se va a entender muy bien la mecánica de lo que yo quiero contar. Es decir, los tipos de ciudades que todavía hoy se siguen haciendo siguiendo estos principios regulares de disposición, trazados y reflejados en Vitruvio. Se puede hablar de ciudades históricas, vamos a decir, la forma que decimos hoy en día de lo que Vitruvio designa como ciudades centradas y regulares. Entonces, vamos a ver el ejemplo de la propia Roma en torno al foro, casas que han ido creciendo así y allá, una más grande, otra más pequeña, no hay una ordenación urbana. Curiosamente, Roma, que crea la ordenación urbana, sin embargo, su ciudad no lo es. ¿Por qué? Porque arrastra una fundación muy antigua y, por tanto, no se ha hecho siguiendo esta regla. Pero cuando Roma funda ciudades, esta primera Roma que estoy mostrando aquí en la maqueta, del paso de imperio, de monarquía a república, estamos en el 509 a.C., estamos viendo aquí el Capitolio, con el templo de Júpiter, Optimum Maximus, arriba del todo. Esto sería el Palatino, el lugar original, con estos muros originales trazados por Rómulo. Y abajo, lo que sería ese viejo estanque que ha sido drenado con un canal por Tarquino el Antiguo. Y Tarquino el Antiguo permite que, al desecarse el foro, empiezan a construirse aquí ya los primeros conjuntos de templos, lugares de reuniones, el Comitium, lugares de reunión del Senado, lugar de pronunciar las arengas, lo que después será el Tribunal de los Rostra, en fin, el Miliarium Aureum, que después, con el tiempo, establece aquí Augusto, en fin, los principales edificios públicos en torno a una mínima plazoleta, que es el viejo foro. Ciudad desordenada que se mantiene a lo largo del tiempo y permite entender cualquier planta de ciudad. Podemos traer aquí pues, desde Vitoria o pasando por cualquier otra. Aquí he traído un ejemplo muy significativo que es una ciudad medieval que surge reutilizando y cerrando los arcos exteriores de un anfiteatro romano, el anfiteatro romano de Arles, en la Provenza, y donde todos los que viven en la Arles medieval, todos caben en lo que era solo el anfiteatro romano. El resto de la ciudad queda abandonada. Ya está fortificada y tiene esa planta circular, establecida, bueno, elíptica, por el edificio romano original, pero en cuyo interior se utiliza la cávea y la arena como una disposición totalmente aglutinada de casas una sobre otra. Pervivencia de ciudades medievales, incluso modernas y contemporáneas, con una muralla más o menos circular y una planta centrada pero desordenada. Y aquí he traído Milán. Todavía podemos verlo en la foto aérea, cómo las murallas romanas siguen estando en esta disposición de lo que sería el núcleo urbano. Aquí en un plano reflejado en el Atlas de Ptolomeo. Y que siguen los principios que Vitruvio había establecido. Este es un dibujo que corresponde a su trazado. Siguiendo la rosa de los vientos hay que establecer cuáles son los vientos dominantes y distinguir entre ellos lo bueno de los malos y, por tanto, sujetar la rejilla urbana, como he dicho, a esta predominancia de vientos. Y de ahí saldrán pues, todas las plantas circulares que los tratadistas, sobre todo del Renacimiento, establecen como una forma perfecta para una ciudad. Muy entroncado con lo que también por esos tiempos, finales del XV, principio del XVI, va a ser el establecimiento de la utopía de Tomás Moro, cuya idea de ciudad ideal, prototípica,
la utopía, que es como llama él a ese reino imaginado, perfecto, sujeto a las reglas de Dios y gobernada por hombres justos, es el de una planta circular, que no es ni más ni menos que el reflejo de la vieja idea de Platón. La República de Platón, a través del diseño de lo que sería la Atlántida, esa idea de una sociedad perfecta, circular, concéntrica, siguiendo ese modelo de ciudad con la planta que estamos viendo aquí. Y Filarete establece la ciudad ideal con esta idea de una estrella de 8 puntas, 2 cuadrados girados, y con torres en cada una de las puntas, una serie de calles desde cada torre al centro de la ciudad, donde con 2 grandes cuadrados se establece por un lado la catedral y por otro lado el cabildo, vamos a decir. En el centro de la ciudad va a estar el centro religioso y el centro cívico. No voy a decir político porque todavía no es política, sino cívico, donde los representantes de la población efectúan sus ceremonias. Y así pues surgen muchas ciudades de planta circular hasta hoy en día. He traído aquí una imagen de lo que sería otro gran tratadista que se basa en Vitruvio, que es Fra Giocondo, que en su De Arquitectura establece que la ciudad ideal tiene que estar presidida por la catedral, en el centro, la ciudad de Dios. Al fin y al cabo, la vieja idea de la ciudad celeste de San Agustín, que también ha dado una línea muy larga de teoría de la construcción en la Edad Media. Y llega pues, a tratados como estos que estamos viendo aquí, cada uno de ellos, incluso pensando desde el punto de vista militar. Pensar que el círculo, ya sabéis que es la figura geométrica que encierra con menor longitud mayor superficie. Por tanto, unos muros con menor consumo de materiales, encerrando mayor superficie, tiene que ser la planta circular. Por tanto, es idónea hasta en eso. Y aquí tenemos claramente la versión que da Cesariano de los principios vitruvianos, de cómo cada uno de los vientos, que estamos viendo reflejados por los chicos que soplando emiten sus vientos con sus nombres, Leuconotos, Bóreas, en fin, Cadagusolano, etc. Y así es como surgen todas las ciudades teóricas que se hacen en el mundo renacentista y posterior. Una de ellas, todavía se puede ver, es Patrimonio Mundial de la Humanidad, es el límite de Italia con en la antigua Yugoslavia, puñeta. Sí, Herzegovina, ¿no? Eslovenia, ya, puñeta, claro. Ah, sí, se lo estoy diciendo aquí con Eslovenia. Y aquí estamos viendo cómo todos los principios de arquitectura militar, con fosos, doble fosos, bragas, falsa braga, muros ataludados, porque todo esto ya refleja una ingeniería militar que tiene que hacer frente a la potencia de las armas de fuego, a los cañones. De modo que esta ciudad ideal se construye y funciona muy bien, es la que fabrica a finales del siglo XVI, como estamos viendo aquí. Y es de donde bebe toda la tradición de Vauban, por ejemplo, para hacer todas las fortificaciones de Luis XIV protegiendo Francia, sobre todo en la frontera con los Países Bajos. Otros experimentos con esa planta centrada pues son, evidentemente, Gran Michele, aquí en este caso, un siglo después, 1693. Esto es en Sicilia, la imagen pensada con varios cuadrantes, uno de ellos dedicado, aquí arriba, a lo que sería el Palacio Ducal de Miquel, por eso se da nombre al Gran Michele, a esta ciudad, y lo que es actualmente la planta urbana con sus sucesivos ensanches. Planta centrada que el barón Haussmann hace para el gran ensanche de París por el noreste, una gran avenida, el Campos Elíseos, y su ampliación con el barrio L'Étoile, en fin, con el Arco del Triunfo en el centro. Todavía hoy, este modelo de Tomás Moro traído aquí en la imagen de la utopía, pues aquí convertido en ciudades de kibutzim en Israel, o uno todavía a medio construir en Abu Dhabi de hace 2 años. Está, como vemos, en pleno proceso de construcción en los Emiratos Árabes Unidos. Otro modelo de ciudad es el de ciudad axial, o sea, ciudad avenida, una ciudad eje,
Nosotros conocemos muy bien la península ibérica, nos parece muy normal porque todos las ciudades y pueblos edificados a lo largo del Camino de Santiago se han ido desarrollando linealmente a lo largo del camino, pero eso ocurre en otros muchos lugares. Y uno de los prototipos lo hace Dinócrates de Roda, otro gran teórico de la arquitectura helenística que trabaja para Alejandro Magno y diseña Alejandría. Y aunque sea con varias avenidas principales, una de ellas, el Bucoleón, el más importante de todos, es el que estamos viendo aquí en esta reconstrucción, paralelo a lo que es el trazado de la costa y que va uniendo todas las partes de la ciudad. Estamos viendo aquí. Y donde los principales edificios, muchos de los cuales hoy en día están sumergidos en el puerto de Alejandría. En Roma también hay, vamos a decir, partes de lo que sería una ciudad ideal cuando se hacen las ampliaciones. Una de ellas, cuando se concibe la urbanización de la vieja vía sacra, es decir, la vía que, vamos a ver dónde está el ratón, aquí, pasa por todos los edificios hasta la Plaza del Foro, que hemos visto hace un momento, donde aquí está el arco de Septimio Severo y aquí al lado está ese mundus que os he enseñado de ladrillo. Enfrente la curia del Senado, arriba del todo el templo de Júpiter Optimum Maximus, perdón, Juno Moneta, Júpiter Optimum Maximus queda fuera, y cuando el foro se queda muy pequeño, cada uno, ya empezando por Julio César, y luego Augusto, Nerva, Vespasiano, Nerva y por último Trajano, hacen todos los foros imperiales. Toda la serie de foros imperiales encadenando unos con otros, estableciendo una gran avenida de edificios que sale del centro de Roma hacia el Campo de Marte. El propio Campo de Marte también se concibe con una serie de grandes ejes. Hoy en día esta calle es bien conocida porque es la famosa Vía del Corso de Roma. Une Piazza Venezia con Piazza del Popolo. Pues es la antigua Vía Flaminia que arrancaba desde aquí y cruzaba toda la ciudad hasta salir hacia el norte. Ciudades avenida, que bueno, podría traer varios ejemplos, pero con esto yo creo que se entiende bien la idea, es la que se apropian los arquitectos que diseñan Washington Distrito Federal. De modo que estamos viendo aquí la idea de hacer un gran eje entre el Capitolio y el Arco de Triunfo, con el obelisco en medio y donde están todos los edificios de la Smithsonian alrededor. Es decir, un gran eje. A ambos lados se desarrollará el resto de la ciudad. Esto también tiene su transformación a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, con la idea de hacer la mejora de las ciudades para las clases oprimidas, obreras, o mejorar la higiene de las ciudades haciendo ejes lineales, que pueden ser rectos o curvilíneos, de ciudades-jardín. Y es la idea que tenemos aquí en teoría, desarrollada para la llamada ciudades-jardín, que en Madrid se aplica, por ejemplo, para la ciudad lineal de Arturo Soria, que aunque él prevé unir Chamartín con Ventas, solamente se hizo los 5 kilómetros de la actual calle Arturo Soria y Mata, que es dedicada a su nombre, del que estamos viendo aquí imágenes de lo que es la parcelación, en la concepción de parcelas individuales perfectamente ortogonales, las casas principales de mayor precio a ambos lados de la avenida principal y lo de menos precio por las calles perpendiculares en las que a un lado y a otro van haciéndose los chalés más baratos. Y es monumentalizada a lo máximo la idea que tiene Hitler cuando piensa que transformar Berlín en la ciudad de Germania, haciendo no solamente la ciudad más grande del mundo, sino también con la cúpula más grande del mundo. 3 veces el Panteón de Roma, 3 veces el Vaticano, 3 veces San Pablo de Londres. Evidentemente no se llegó a construir, pero conservamos esta maqueta, trazada por Albert Speer en el año 37. Con esa idea, ya sabéis que además Hitler era tremendamente aficionado a la arquitectura. Quiso ser arquitecto, pero no lo admitieron por mal dibujante en la Academia de Bellas Artes de Viena. Y siempre le quedó la cosa de ser arquitecto y, por supuesto, megalomaníaco. Y como buen amante del arte griego y romano, pues traslada a su idea de la arquitectura, sobre todo, los principios vitruvianos. Paralelamente, como no, en Italia, Mussolini, año 37, también traza lo que es la idea de la Roma imperial,
la ampliación, ya que no se podía tocar la Roma original, que además tiene muchas ruinas, que gracias a su intervención se están recuperando, en ese momento derribando barrios antiguos para descubrir los foros imperiales, él traza una ciudad ideal. Es al sur de Roma, el actual Eur, como estamos viendo aquí, pretendiendo hacer la ciudad de la Exposición Universal del 42, que no se realizó porque estábamos ya en plena Guerra Mundial. Esa misma idea, pero ya ahora convertida en otras imágenes, es la que preside la construcción de Brasilia. Por tanto, aunque estemos ya en los años 60, en hacer la ciudad-avenida, hay que hacer una nueva capital para Brasil, desplazándola de Río de Janeiro, donde hay pugna también con otras capitales, con otras ciudades, Sao Paulo y demás, y sobre todo para colonizar el interior del país. Entonces se hace una ciudad ex novo y se diseña siguiendo, eso sí, con conceptos más modernos, con nuevas modulaciones, pero la idea vitruviana de desarrollo ortogonal de la ciudad, aunque sea con esta forma, uno dicen de pájaro o de avión, con esa disposición simétrica de la misma en torno a una avenida principal. Y luego, por último, lo que nos interesaba a nosotros, que era el desarrollo de la ciudad de Vitruvio, que es la ciudad en rejilla o ciudad en damero, es decir, rectangular, paralelas y perpendiculares, como hemos visto, que ya lo había hecho en el mundo griego. De hecho, lo llamamos planta hipodámica, porque lo había desarrollado Hipódamo de Mileto, arquitecto de principios del primer tercio del siglo V a.C., y al cual se le encarga no solamente la reconstrucción de su ciudad, sino también toda la reconstrucción del Pireo, del puerto del Pireo, lo encarga Pericles, y luego, siguiendo sus principios, también se hace la ciudad de Olinto, que estamos viendo aquí, en la península calcídica, que son los tres dedos allá al norte de Grecia. Y el mundo romano recoge estas ideas y ya sus primeras fundaciones lo estamos viendo aquí. Ostia, 380, Terracina actualmente, 329, Minturnas, 296 y Pozzuoli en el 194. Y todos ellos siguiendo la planta de un castrum, es decir, un campamento, una ciudad romana. Al fin y al cabo, un campamento se hace siguiendo el modelo de una ciudad, aunque sea de quita y pon, mientras está una legión trasladándose a cualquier campo de batalla. Y así es como se plantean prácticamente todas las ciudades romanas ex novo, o sea, hechas ya de nueva planta. Y Vitruvio establece una serie de reglas. Primero, la buena orientación, forma de comunicación. Y una cosa muy importante, que tenga buena agua. ¿Y cómo se sabe dónde hay buenas aguas? Dice, fijaos en el color de la piel de la gente. Si tiene un buen colorcito, es que las aguas son buenas. Si tiene un gris macilento, mejor otra vez el agua de lejos o iros a otro sitio a fundar la ciudad. Es decir, que el agua como elemento fundamental para el diseño de la implantación de una ciudad. Por eso la ciudad no es solamente llegar y plantar las casas, el campamento y unas murallas, sino tiene que tener aparejado el sistema de comunicación. Los límites, en el sentido originario de la palabra, como hemos visto antes, limes, es el camino que une una ciudad con otra. Y ese sentido de camino de ciudad, una ciudad con otra, por el borde de la frontera, es por lo que nosotros ahora llamamos límite a una frontera. Pero en realidad era el camino que unía una ciudad con otra. Por tanto, hay que establecer los límites, los caminos. Hay que establecer la muralla, hay que establecer los edificios públicos, el abastecimiento de agua, el drenaje de las aguas negras, porque eso es fundamental también para la salubridad de la ciudad. Y todo esto es lo que lleva a lo que nosotros llamamos urbanismo. Y estos son los principios que establece Vitruvio en su obra. Luego, por supuesto, con adaptaciones al terreno. O sea, no siempre se puede hacer un cuadrado o un rectángulo perfecto. Hay pues un río, vaguadas, pendientes, hay una colina. Eso establece, eso sí, la colina es donde se pondrá el Capitolio, el templo dedicado a la triple divinidad de Júpiter, Juno y Minerva. El foro estará en el cruce de las dos calles principales, el Carro de Cumanus. Los grandes edificios de espectáculos, como ocupan mucho espacio, se procurará que estén en las afueras de la ciudad, si se puede, o, vamos a decir, en la zona marginal, perimetral de la ciudad, etcétera, etcétera. Y así incluso hasta en el siglo IV. Esta es una maqueta de una ciudad romana construida en el siglo IV, que es la capital, vamos a decir, de uno de los césares de la tetrarquía. Es Augusta Treverorum, Treveris. Y así conservamos, podría traer la foto aérea de León. León tiene el nombre Legio,
originario de un campamento romano que se petrifica, se consolida y se convierte en ciudad ya tanto de militares como de civiles, pero manteniendo la traza inicial de un campamento romano. Como he traído aquí, pues el campamento de Saalburg, podría traer otros muchos, pero la traza campamental es la misma que tenemos que hacen los reyes católicos con el campamento del asedio de Granada, Santa Fe, y se hace utilizando los mismos principios vitruvianos. Y para que veáis que esto todavía es de vigente actualidad, un campamento de 2006 en la guerra de Afganistán, la sección noruega del gran campamento que estamos viendo allí de Mazar el Salif. Pero podríamos extenderlo a otros muchos. En este caso, pues los llamados las nuevas poblaciones. El despotismo ilustrado, Carlos III, una forma de colonizar la zona despoblada de Despeñaperros y de la caída de la meseta hacia el Valle del Guadalquivir y sobre todo de controlar un creciente bandolerismo, lo que hace es trasladar grandes cantidades de población, para lo cual muchas veces trae hasta alemanes, como bien sabéis, la Carolina, el Centenillo, la Luisiana, Carlota, en fin, otros muchos que estamos viendo aquí, Aldea Hermosa, en este caso, y que es el mismo modelo que se utiliza para hacer los famosos planes del desarrollo del franquismo. Aquí el plan Badajoz ha traído Valdivia. Podría traer otras muchas poblaciones que siguen también este mismo principio. Los que conozcáis Brunete, sabéis que se hizo después del bombardeo de la Segunda Guerra Civil, quedó destruida esa ciudad y se hace una nueva con esta calle perpendicular y paralela siguiendo el mismo principio. Y ya para casi terminar, aquí estoy mostrando los ensanches de Madrid, hechos, como veis aquí, por Carlos María de Castro, y donde hoy, pues ahora mismo estamos hablando en la ampliación que se hace de lo que sería el barrio de Salamanca, donde esta segunda manzana es aquí el Museo Arqueológico Nacional por un lado y la Biblioteca Nacional por el otro. Lo vemos en vista aérea, pues aquí estamos viendo el Retiro y aquí estas dos manzanas, este es el edificio en el que estamos ahora mismo. Y una ampliación siguiendo estos principios que se reproduce en el mismo año prácticamente en Barcelona. El Eixample barcelonés, el ensanche en general, que previsto por Cerdá, Ildefonso Cerdá, como estamos viendo ahí, se llama el Plan Cerdá, muy criticado, pero que es el que ha permitido que Barcelona tenga la fisonomía que tiene actualmente, en el que los viejos caminos diagonales se mantienen, se remodelan, por eso la famosa diagonal, alguna alteración por los viejos caminos de las Ramblas, por ejemplo, porque es la caída de agua de la montaña, y en torno al viejo casco urbano, campamento romano, lo que estamos viendo aquí es la reordenación urbana. Y en este caso siguiendo módulos no cuadrados como el barrio Salamanca, que se habían diseñado como estamos viendo aquí, para que no haya problema de visibilidad en las esquinas, se hicieron achaflanados. Pero aquí ganó la especulación urbanística y claro, los achaflanes quitaban metros cuadrados de construcción. Entonces, eso se respetó en Barcelona y eso es lo que distingue las fotos aéreas del ensanche madrileño del ensanche barcelonés, los chaflanes de estos edificios, con unos patios interiores, con unas fachadas interna y externa, todo muy bien medido, modulado, con un diseño muy siguiendo los criterios higiénicos de Vitruvio. No solo aquí, he traído una de las muchísimas ciudades que podríamos ver al otro lado del charco. Esto es La Plata, en Argentina. Pero es que incluso he traído aquí un capítulo ya extra, que sería ciudades mixtas, donde se mezclan unas cosas con otras. Una avenida principal, planta reticular y algunos elementos que en este caso el compás y la escuadra de los masones, porque el arquitecto que diseña esto era masón y plasma los símbolos de la masonería en el diseño de esta ciudad de Ohio. O, por ejemplo, ya hoy, cuando vemos plantas casi como de teatro romano y una retícula cuadrada, como veis, en un barrio residencial de Berlín, o en este caso, casi como si fuese un chip de un ordenador, pues microelectrónica para hacer el diseño de Boca Ratón, una de las grandes urbanizaciones en Florida. Y ya para terminar, diseños circulares recordando estas ciudades centradas, en este caso para una ciudad residencial en Arizona. Y creo que ya con esto termino para que veáis cómo las variantes son enormes y cualquiera que se dedique a mirar en el Google Maps las principales ciudades del mundo puede comprobar estos modelos de urbanismo actuales. Muchas gracias.